Sí, voy a simplemente compartir mi corazón. Yo creo que cada uno aquí podría compartir su corazón porque Dios está haciendo muchas cosas en este tiempo. Porque yo creo que este tiempo nos hace que tenemos que buscar a Dios más. Y es bueno, ¿no? Y yo solamente quiero compartir y basarme un poco en Pablo, que es una figura importante para nosotros con la iglesia, que fue uno de los fundadores de la iglesia, que llevó el evangelio a nosotros gentiles en ese sentido. Fue uno de los grandes pioneros de realmente plantar la iglesia, de que la iglesia llegase en Europa. O sea, que era una persona que tenía una pasión por la iglesia. Yo diría que era si vamos a llamarlo, que Pedro fue el primer pastor, Pablo fue el primer presidente de la fraternidad, ¿no? No, pero tenía una visión de iglesia, de expansión. Tú sabes que los discípulos de Jesús les costaba pensar expansión, les costaba pensar. Dios tenía que forzarles de salir y mandó que había se me fue la palabra, persecución, gracias, persecución. A Jerusalén, para que realmente la iglesia evangélica mesiánica empezaba a reaccionar, ¿no? Pero Pablo tenía esa visión de plantar, ir a nuevos lugares de trabajo pionero. Y después, claro, cuando Pablo habla, a mí me bendice mucho, me habla mucho a mí, pensando como pastor en nuestro contexto. El contexto de Pablo era muy parecido al nuestro. ¿Entiendes? El reino romano y la comunidad europea tiene sus parecidos, ¿entiendes? Una moneda, ¿entiendes? Negocios, era un pensamiento no solamente de un país, sino de un territorio más grande. O sea que hay cosas parecidas, ¿no? Pero lo que yo quiero subrayar es cuando él dice que va a orar por la iglesia. Dice en Efesios capítulo 1, lo conocéis muy bien, en la oración de Pablo. Hay algunas oraciones de Pablo y aquí no hay ninguna novedad, pero el 1:15 dice así: por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en un mejor conocimiento de Él. Y ahí voy a parar. Toda la oración de Pablo me fascina, de que está ahí en Efesios capítulo 1. Pero habla de que Él no cesa de orar por la iglesia. Es algo que hace continuamente, seguramente diariamente, en su carga por la iglesia. Cuando Él va a orar por la iglesia, él nombra que principalmente mi motivo de oración cuando yo oro por la iglesia es que conozcan a Jesús más. Entonces, claro, a veces nosotros cuando oramos, claro, oramos por economía, oramos por visión, por estrategia. Tenemos una serie de cosas normalmente que oramos, y yo también, ¿entiendes? Estamos en necesidades, es normal que oramos para que se solucione cosas, que no sabemos cómo manejar diferentes situaciones. Pero aquí Pablo un poco pone un poco vamos a llamarlo una prioridad en su manera de orar por la iglesia. O sea que cuando él ora por la iglesia, él lo pone como primer lista de prioridad, de petición de oración, es que de verdad nosotros tengamos un conocimiento de Dios más profundo. Que realmente entendamos a Dios más, que realmente tengamos un espíritu de revelación, un espíritu de sabiduría, de saber y conocerlo más. Y realmente en la base de nuestra vida, en todo lo que tú vas a hacer y yo voy a hacer, es nuestro conocimiento de Dios. Es la mejor base en un matrimonio, es una mejor base para una familia, el conocimiento de nuestro Dios. Cuando yo conocí a mi mujer, hoy me pongo un poco romántico hoy porque hoy es mi aniversario de bodas, entonces claro, tengo la vena.
El amor de mi vida ha sido. Mi estilo de música es muy así, tipo, ¿entiendes? Menos mal que no tienen mi estilo de música en la iglesia, no tendría nadie. Patético es mi estilo de música. A veces esas canciones románticas italianas, Eros Ramazzotti, me gusta. Pero también Umberto Tozzi, ¿a alguien le gusta? Ahí se nota que tengo edad también. Cuando empecé a conocer a mi mujer, que la conocí aquí en la Costa del Sol, somos productos de aquí, de la tierra, nuestro amor y nuestro matrimonio. Entonces hay una cosa que conversamos mucho cuando empezamos a salir, y hay un versículo que tenemos incluso escrito en nuestro anillo de compromiso, que es Oseas 6:3, donde dice: esforcémonos en conocer a Dios. O sea, que habla de un esfuerzo nuestro de conocer a Dios. Y dice después que su salida será tan cierta como la aurora y vendrá con lluvia temprana y tardía. Es fascinante este versículo, ¿no? Pero habla de un esfuerzo de conocer a Dios. Y yo creo que, aunque es una palabra simple que quiero hacer, a mí me ayuda esta palabra en mi vida personal, en mi vida como padre de familia. Tengo situaciones raras en este tiempo. Tengo mi hijo mayor que se casa el mes que viene. En medio de esta situación, ¿entiendes? Tiene ramificaciones familiares, van a poder venir nuestros padres de Suecia, ¿no? O sea que hay muchas cosas, hay muchas situaciones, pero también me ayuda, o sea que como padre de familia me ayuda también como pastor, de realmente poner un poquito, aquí yo tengo una pasión hay tantas situaciones que están un poco fuera de mi control. Ni sé quién va a volver después de la pandemia, ni sé quién va a ofrendar después de la pandemia, no sé nada, pero sí sé que yo trabajo para que cada persona que yo tengo una influencia sobre ellos conozcan más al Señor. ¿Cuál es tu próximo paso y cómo te puedo ayudar a coger este paso? Entonces, claro, cuando tú tienes esta firmemente en ti, te ayuda un poco a navegar en este tiempo, por lo menos a mí. O sea que si tú a ti dices, no me da nada lo que está compartiendo Juanito, entonces claro, esto es una terapia personal para mí y tú estás viéndolo, ¿vale? No pasa nada. Pero yo creo que hay algo que podemos poner como fundamento en lo que hacemos, porque al final eso es el fundamento, el conocimiento de Dios. Que es algo que tiene una responsabilidad personal y también te da que esto es tu primer objetivo en ayudar a otras personas. Yo quiero acercarme más a Jesús y quiero ayudar a otros a acercarse más a Jesús. O sea que me da como, esto es mi trabajo, esto es mi vida. Y como menos mal que he aprendido en muchas cosas, la misión es la misma, la visión es la misma, la misión es la misma, el mandamiento de Dios es el mismo, pero las maneras pueden cambiar. Y por eso nos toca ser creativos, ¿entiendes? De cómo enfrentarnos las cosas, cómo hacer iglesia, porque de verdad nada va a poder parar la iglesia. Si leemos la historia, lo que nos está pasando es muy leve, ¿entiendes? Si tienes la historia como tú vamos a llamarlo referencia, vara de medir, lo que estamos viviendo no es nada, no es... ¿Entienden? Imagínate que estamos en el cielo, vamos a hablar de cómo duro ha sido y vamos a hablar de esta pandemia y hablamos de otras generaciones de iglesia y dicen, encerrados en nuestra casa con internet comiendo palomitas. A ver, dame algo más fuerte. Pero hablando de esto, sigue siendo difícil, sigue siendo que necesitamos tomar decisiones, necesitamos depender de Él, pero en medio de todo esto, mi oración es, yo quiero conocer Dios más, yo quiero ayudar que otros conozcan a Dios, y me fascina como Pablo pone eso como su prioridad, y que todo lo que viene después en la oración, de entender la herencia que tienen, entender el propósito de Dios y la autoridad que tienen,
es con una consecuencia que conozcan a Dios. Y nosotros a veces nos olvidamos del primer paso y vamos directamente a las consecuencias de conocer a Dios. Pero claro, no podemos llegar ahí sin primeramente saber que esto es la consecuencia de que primeramente conozcamos a Dios. Y después, desde esa perspectiva, entramos y solucionamos las cosas. ¿Entiendes? Job, cuando tuvo su reencuentro con Dios, dijo: he hablado sin conocer realmente, perdóname. He estado hablando, opinando sin conocerte ahora, mis ojos te ven. Y ahora, ¿entiendes? Y ahora puedo ver. Y ahí empezó una restauración en la vida de Job. Y Dios le dio el doble de lo que había perdido. Él perdonó a sus 3 amigos. ¿Entiendes? ¿Te acuerdas? Era como pero había un encuentro de conocer a Dios. Antes seguía a Dios de lejos. Pedro seguía de Dios de lejos. Se calentaba con el fuego del mundo. Juan estaba cerca de la cruz cuando murió, ¿no? Y entonces, claro, Jesús cuando habla con Juan, esta es tu madre, ¿entiendes? Hay una intimidad, hay algo que sucede cuando edificamos la vida en conocer a Dios. Juan seguramente estaría también un poco confundido, viviendo un poco que su maestro iba a morir. No sé, ¿entiendes? Era un poco incertidumbres. Pero en medio de todo esto, yo sé cuál es mi prioridad. Y esto me da a mí un poco, por lo menos a mí me ayuda, no, vamos a llamarlo, desesperarme, afectarme, estresarme por muchas otras cosas que están pasando. Yo sé que todos aquí vamos a entrar en oración. Seguramente hay aquí gente que tiene dificultades, desafíos. Nuestro desafío como iglesia, en la manera práctica, es que nos hemos quedado sin local, porque el hotel que teníamos el trato es que no iba a abrir. Porque Boris Johnson tomó unas decisiones que nos afectan a nosotros personalmente como iglesia. Y entonces estamos un poco en la expectativa que va a pasar. Ahora hemos alquilado otra iglesia donde no viene gente ahora, es una iglesia escandinava que estamos alquilando, pero ya a partir de octubre ya no podemos seguir ahí, o sea que tenemos unas semanas más, pero claro, nos sentimos tranquilos en cuanto al futuro, pero de todas maneras hay situaciones, yo sé que seguramente hay situaciones aquí económicas. He hablado con José esta semana. Ven aquí, José, ven aquí, de Radio Amanecer. Ahora que viene aquí con distancia, ¿no? Porque no tengo la mascarilla, ¿no? ¿Cómo es esto? Somos privilegiados aquí en Andalucía, te lo digo, porque estuve en Alicante en julio